Ejercicios tema 16, propuestos por el BBI. eh, es la función de densidad de una variable aleatoria. ¿Mm? Vamos a ver los primeros problemas que son de variable aleatoria continua y luego ya veremos el caso particular de la distribución normal. Entonces el primer problema, función es un P1. Aquí hay que estar atentos en estos problemas cuáles son con calculadora y sin calculadora. Este es del paper 1, entonces sin calculadora. La función de densidad de probabilidad f de x de una variable aleatoria continua se define en el intervalo 0a como esto, una función f de x que es un polinomio y otro polinomio, una recta y aquí una parábola, una recta de parábola, aquí nos da igual más o menos qué es, si recta o lo que sea. Bien, el dominio de definición lo dan un poco peculiar, ¿eh? Y ahora lo primero que vamos a hacer es cambiar el dominio de definición, esto va a pasar en varios problemas. Y nos dice calcular el valor de a, ¿vale? Nos dan esta función de densidad y calcula el valor de A. Está definida ahí. Bien, bien, esta es la función de densidad. Nos dan en este dominio de definición y en este de aquí. Entonces lo primero que hacemos es cambiar, uy, es cambiar a un dominio de definición más normal, más claro. Menos x menor que 0, pues esta x pasa para el otro lado, pues dividiendo, multiplicando, bueno, dividiendo, ¿vale? Da igual. Y entonces cambia el sentido de la desigualdad, por lo tanto x mayor que 0. Y aquí x menor de 3, ¿vale? Está aquí, esta función de densidad está aquí. Es decir, mayor de 0 y menor de 3, o sea, entre 0 y 3. Y aquí, bueno, pues también lo escribimos un poquito mejor y dice x mayor de 3 y x menor de a, ¿vale? Entonces, por lo tanto, x entre 3 y a, entre 3 y a. Bueno, entonces, claro, tenemos que hacer el área bajo la curva. El área bajo la curva tiene que ser igual a 1, ¿vale? Lo hemos visto en la teoría. Tiene que ser igual a 1. Lo que pasa es que aquí, como la función no es discreta, tengo que integrar, ¿vale? Eh, entonces, la integración de este área, ¿vale? Va a ser la probabilidad entre 0 y 3. Entre 0 y 3. Entonces, hago la integral. Aquí sí que hay que hacer, no hace falta, no se puede utilizar calculadora. Hago la integral de esto, que es x cuadrado partido por 2, bueno, y un octavo, por lo tanto partido por 16, entre 0 y 3. Aplico la regla de Barrow, ¿vale? Pues 3 al cuadrado partido por 16 menos 0, bueno, pues le da 9/16. Y el otro área va a ser la integral de 3 a, desde 3 hasta a, de 27x cuadrado. Entonces, bueno, pues la integral es 27 octavos, sale fuera de la integral, por así decir, y es la integral de x a la menos 2. Que la integral de x a la menos 2 es x a la menos 1 partido por menos 1. X a la menos 1 está aquí, partido por menos 1, pues lo he puesto delante. Y es todo esto en a menos todo esto en 3. Pues ha quedado, he puesto primero el 3 y luego todo esto. Ah, no, perdón, he puesto primero en a, menos 27 partido por esto, por 8a, eso es. Más 9 octavos, ¿vale? Entonces la suma de estas dos áreas que están aquí tiene que ser igual a 1. Entonces me da una ecuación en a de primer grado y ya vale 54 onceavos. ¿Vale? Bueno, pues esta es la tónica de los primeros problemas. Veamos el segundo. Entonces el segundo dice lo mismo, una variable aleatoria tiene una distribución de densidad de probabilidad que viene dada por esta función. Ahora sí que el dominio de definición la hago normal y 0, ¿vale? Esto es una parábola porque es x, pues de segundo grado, parábola, y 0 para los demás valores. Entonces calcula calcula k, cuál es el valor de k, y la esperanza matemática. ¿Vale? Bueno, pues lo mismo tendremos que integrar. Es un P1, no podemos utilizar la calculadora, luego ya veremos problemas con la calculadora. Entonces aquí tengo la función de probabilidad, la función de densidad y en este dominio. Por lo tanto, 1 tiene que ser igual a la integral desde 0 hasta 2 de esto de aquí. Entonces, bueno, pues lo integro. Bueno, lo he hecho en dos pasos. Primero que había que multiplicar esto por 2 y esto por x por menos x, ¿vale? E integrar. Entonces, bueno, pues lo
en un paso todo, lo he hecho con la imaginación, ¿vale? Aquí, y esto por esto, también integrado, y esto. Y esto hará la regla de Barrow, todo esto en 2 menos todo esto en 0. Entonces todo esto en 2, pues da esto de aquí, y así calculamos K, ¿vale? Que es 3/4. Bien, la esperanza matemática sabemos que bueno, en el tema anterior era el sumatorio, en el tema anterior era el sumatorio, ¿no? De x por la probabilidad de esa x y en todas las x que haya, ¿no? Un sumatorio. Aquí, claro, el sumatorio se convierte en integral de x f de x por f de x, no es x por la probabilidad. Sí lo es, pero bueno, aquí es x por f de x. Entonces, aquí está f de x sin el cuadrado, ¿vale? Ya hemos calculado k, ¿veis? K es 3/4, aquí está. Entonces, como es la función por x, pues queda x cuadrado, ¿veis? Lo tenéis aquí, x cuadrado por 2 menos x. Bien, y lo mismo, pues integro, ¿vale? Sin más, lo integro, la integral, la integral es, bueno, este 2, ¿vale? Este 2, hay que multiplicar esto por esto, y este 2 y este 4 se van un 2, que es este de aquí. Bueno, se hace y ya está, matemáticamente no hace mayor cuestión. Entonces hacemos esto en Barrow, esto en 2 y todo esto en 0, y da esto, y operando esto pues da 1. O sea, es decir, la esperanza matemática es 1. Bien, el problema número 3, que creo que no lo voy a hacer porque pues, es idéntico. Bueno, no, mira, hay una cosa nueva. Calcule K, que es lo mismo que en el problema anterior. ¿Vale? El dominio de definición nos lo dan rarete, pues hay que cambiarlo. La esperanza matemática la acabamos de hacer y el B 2i aquí, la mediana. Esto sí que la mediana pues es nuevo. Pues vamos a comentar la mediana de esta función de densidad de probabilidad. El problema número 3. También es un P1, no tiene calculadora. Tengo esto, bueno, pues K calculo diciendo que la integral tiene que ser 1. La esperanza matemática, pues la integral de x f de x. Y la mediana ahora es desconocida. No sé, es un punto hacia el centro, un punto entre 0 y 2, un valor, quiero decir un punto, un valor de x entre 0 y 2, que me hace que la probabilidad sea 0,5. ¿Vale? En estadística decíamos que la población quedará la mitad de la población. Pues aquí en probabilidad decimos que sea 0,5. Este área tiene que ser 0,5. No 1, sino 0,5. 1 sería todo. 0,5. Entonces, como no tengo calculadora, pues eso, integro y es entre 0 y a, ¿vale? Pues todo esto. Entonces eso igualo, ¿eh? Esto lo igualo a 1 medio, a 0,5, y ahí se obtiene el valor de a. A igual a raíz cúbica de 4. Bueno, pues eso es la mediana. Eso es la mediana. Bien, que lógicamente tiene que ser un valor entre 0 y 2. Si no es un valor entre 0 y 2 es que me he equivocado operando. Es lógico, ¿no? Muy bien. Vamos a por el problema número 4. Bien, problema número 4. Primera cuestión. Es del paper 2. ¿Vale? Es un P2 del paper 2. Por lo tanto, tengo calculadora. ¿Y qué me piden? Bueno, pues me piden allá el valor de K. Vale, pues otra vez. Allá el valor de K. Tengo esta función de densidad de probabilidad. Allá el valor de K. Ya lo hemos hecho. Que la integral entre 0 y 1, que sea 1. Luego compruebe. Bueno, pues muy bien. Pues tendré que operar. Compruebe la esperanza matemática. Tendré que operar para que me dé de esta forma. Y luego terminar la mediana. ¿Vale? Bueno, entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Que yo cuando lo hice no me di cuenta que era un P2, un paper 2. Entonces lo hice a mano, sin la calculadora. Bueno, entonces, hombre, la integral es una integral, tiene un pelín de tela, ¿vale? Porque es un arcoseno, perdón. Entonces, esta es la función, entonces 1 tiene que ser igual a la integral de 0 a 1 de k de f de x, esto. Entonces, claro, esta integral, bueno, pues la miráis y tal y cual, ¿vale? Tiene forma de arcoseno, porque el arcoseno es raíz de 1 menos algo al cuadrado. Entonces provocamos el 1 menos x medios, ¿vale? Y entonces
este es el cambio de variable. X medio es igual a t. X medio es igual a t, pues derivamos esto y derivamos lo otro. Un medio diferencial de x igual a diferencial de t. Y hacemos este cambio de variable, lo ponemos aquí. Claro, también hay que cambiar los intervalos de integración, ¿vale? Intervalos de integración que eran entre 0 y 1, entre 0 y 1, aquí también entre 0 y 1, pero aquí hay que cambiar los intervalos. Para x igual a 0, la t vale 0, efectivamente, y para x igual a 1, la t vale 1 medio. Y luego, pues, cada oveja con su pareja. La k hemos sacado fuera, pim pam, y esto sí que es un arcoseno, ¿vale? Arcoseno de t. Entonces, bueno, pues k, entonces ahora regla, arcoseno en 1 medio menos arcoseno en 0. Claro, el arco cuyo seno es 1 medio en radianes, hay que hacerlo en radianes, si no lo hacemos mal, en radianes. Arcoseno de t, pues es pi sextos, y arcoseno de 0 es 0, por lo tanto es pi sextos menos 0, queda esto. Y de aquí se obtiene k igual a pi 6 partido por pi. Bien, ¿qué ocurre? Que claro, si tenemos la calculadora, bueno, pues tenemos la calculadora, lo tengo aquí, un poquito cutre, pero bueno, con calculadora. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto hay que emprenderlo porque nos ahorra mucho tiempo en el examen, muchísimo tiempo. Y va a haber muchos problemas que vamos a utilizar esto en este tema con la calculadora. En el tema este de la función normal, bueno, o la función de densidad, de probabilidad, bueno, pues vamos a tener menú, equa, solve, y entonces luego tenemos que ir, esto lo que faltaba en teoría, ¿vale? A opción y calc, y entonces sí que nos sale, ya tenemos que, nos va a salir la integral de a dividido entre, esta es la a que queremos calcular, la a, la constante, ¿vale? Esta es la constante. Tenemos que hacer la integral, ¿vale? Tenemos que poner esta ecuación. Claro, por eso utilizamos ecuación. No vamos a utilizar hacer la integral. Eso lo haremos en el siguiente o en el siguiente, no me acuerdo, da igual. Entonces tenemos que hacer una ecuación. Una ecuación. Lo único que cambia no es probabilidad inversa, es parecido a probabilidad inversa. Bien, pero tenemos que poner aquí una variable. Este es el problema. Una variable, una constante, una letra A. Creo recordar, y así lo voy a comprobar ahora mismo cuando termine el vídeo, que aquí no se puede poner X, ¿vale? Entonces es K, que en este caso hemos puesto una entre 4 menos X cuadrado elevado a menos 1, coma, límite de integración, coma, límite de integración, cerramos paréntesis, igual a 1. Y luego le damos a sol. Y como es una ecuación con una integral, es una ecuación con una integral, ¿vale? Por eso hemos ido a equa, sol, y hemos tenido que poner esto porque es una integral, nos calcula la 1,909. Y eso es lo mismo que 6 partido por pi. ¿Vale? Entonces, esto no es probabilidad inversa, que lo hemos visto en la teoría, que ahora va a salir en los problemas. Todavía no hemos hecho ningún problema de probabilidad inversa. Pero esto es parecido a probabilidad inversa, ¿no? Pero probabilidad inversa, lo que ocurre es que aquí habitualmente se utiliza para alguna vez se utiliza para la mediana. Bueno, aquí es la incógnita está aquí está la incógnita, y se pone una X. En cambio, en este problema, no, de calcular la K, no. Y creo recordar, hay que comprobarlo, que si poniendo aquí X, bueno, creo recordar que a mí no me daba, tuve que poner una letra, ¿no? En cambio aquí al revés, aquí hay que poner una X y no hay que poner una letra. Bien, pero bueno, hay que probar un poco, cada uno con su calculadora. Bien, bueno, por tanto, este procedimiento hay que grabarlo bien en la cabeza porque con la calculadora nos ahorramos primero una integral que puede ser difícil y sobre todo el tiempo, ¿vale? Entonces, rebobinamos, o sea, es decir, nos preguntan el valor de K. Si no hubiera tenido calculadora, pues hay que hacerlo como lo hemos hecho en los problemas anteriores, pero con calculadora, vale, 1 igual a esto. Por lo tanto, tengo una ecuación. Por eso voy a menú, ecuación, sol,
Y claro, como es una integral, pues tengo que ir a opción y calc. Y ahí poner la integral. ¿Vale? No sé si F3 o creo que no lo he apuntado aquí, pero bueno, ya aparece en la calculadora. Integral, paréntesis, A, ¿vale? En vez de K, la función, la que sea, A partido por lo que sea, y 0,1 igual a 1. ¿De acuerdo? Bien, algo similar ocurre en la segunda pregunta. En la segunda pregunta nos preguntan la esperanza matemática. Yo aquí lo hice, no me di cuenta, ¿vale? No lo hice manualmente. Y efectivamente llegué a lo que me preguntaban. Entonces ya conocía K, y entonces la esperanza matemática es x f de x. ¿Veis? Esta x por f de x. ¿Vale? X por f de x integral entre 0 y 1. Eso es manualmente. ¿Vale? Que no lo voy a comentar, ya lo hemos hecho en algún programa anterior. Pero con la calculadora es menú, ¿vale? RunMath, claro, ahora no voy a calcular una ecuación, voy a calcular una integral, porque todo esto es conocido. Esta K es conocida. Voy a hacer una integral que es esta de aquí. Por lo tanto, voy a RunMath, no voy a equa, que era lo anterior, no voy a ecuación. Voy menú, RunMath. ¿Vale? Menú RunMath, opción, porque voy a hacer una integral, opción calc y sale. Bueno, hay que darle a la tecla esta de integral, ¿no? Bien, integral de la K, ¿vale? 6, bueno, puedo poner o 6 partido por pi o puedo poner 1, lo queréis, 6 partido por pi es más exacto, ¿no? ¿Vale? Por x, no hace falta poner el por, ¿vale? Una x, esta sí que es una x, no una a, como es la variable x, entre paréntesis 4 menos x cuadrado, raíz cuadrada, ¿vale? Coma 0, coma 1. Y no hace falta poner el paréntesis este, ¿vale? Le damos a solve y efectivamente me calcula toda esta integral. ¿Y qué es lo que estoy calculando? La esperanza matemática. Es decir, me está dando esto de aquí, 0,5118. Claro, me ha dicho el problema que compruebe, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es coger la calculadora y decir, efectivamente, claro, la calculadora no me lo da de esta forma. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es operar esto con la calculadora y decir, oye, mira, efectivamente me da lo mismo. Esto realmente es 0,5117, pues me da lo mismo. Bien, y la pregunta número C nos preguntan la mediana, ¿veis? Veo aquí la integral esta y digo, ya está, nos pregunta la mediana. Veo aquí 0,5 f de x, no x por f de x, ¿eh? No es x f de x, no, f de x con la k ya conocida. Y aquí lo hice manualmente, ¿vale? Pues también sale otra vez coseno, tal y cual. Pero con la calculadora, pues, a ver, tengo que calcular, esto es una ecuación, ¿vale? Porque tengo el valor ya, la integral esta me da, ya conozco el valor. Por lo tanto, voy a menú equa, no voy a menú RunMath. Voy a menú equa, es decir, voy a esto de aquí, a lo del principio. Menú, equa, solve, option, calc. ¿Vale? Pues a eso tengo que ir. Esa va a ser la opción, ¿vale? La opción C. Entonces, esto de aquí. Menú equa, integral de la K. Bueno, aquí no hace falta paréntesis, pero bueno, sí, bueno, sale paréntesis por defecto, que igual no lo he puesto, ¿no? Bien, pues la K, que ahora he calculado, que es 6 partido por pi, dividido entre esto, 0, x. Yo puse A aquí y no me salió. Probar vosotros. ¿Vale? Cerramos paréntesis, ¿vale? Este paréntesis es el que cierra este de aquí, igual a 0,5. Le damos a solve y efectivamente, y nos da la mediana. La mediana, ¿vale? Que es un valor, este de aquí, ¿no? Que será un valor intermedio entre, pues a ver, ¿dónde estaba definida esta función de probabilidad? Entre 0 y 1, ¿vale? Entre 0 y 1. Vale, pues a ver, pues comprobamos un poquito, efectivamente, 0,5176, pues es un valor pues más o menos centrado, ¿vale? Bien, bueno, pues este problema es el que dije en teoría que era, bueno, pues la probabilidad inversa, como hay que tener cuidado, ¿eh? En este caso que calculamos la k es equa, ¿veis? Equa con una integral. Y calculamos la k, no es un límite de integración, hay que poner una a.
Y en el caso de la mediana, cuando también es un equa, porque esto es una ecuación con una integral. Entonces, aquí, como es el caso de la mediana, x. Bueno, no sé el por qué, pero yo estuve un ratillo, si investigáis un poco más, porque lo hacéis en la calculadora, pues, pues mejor, avanzamos, ¿vale? Muy bien, vamos a por el 5. El problema número 5, bien, el problema número 5 dice una variable aleatoria continua x tiene la siguiente función de densidad de probabilidad. Bien, pues vemos que es una curva entre 0 y 1. Hay la probabilidad de que x se encuentre entre la media y la moda. Hay la probabilidad de que x se encuentre entre la media y la moda. O sea, me están preguntando, claro, tenemos aquí la solución, me están preguntando, hay la probabilidad de que x, ¿vale?, se encuentre entre estos dos valores, entre la media y la moda. Claro, entonces tendré que calcular la media y la moda, ¿vale? Entonces, bien, pues esta función de densidad. Entonces, primero la media, bueno, la media, mu, esto o esperanza matemática es lo mismo, ¿vale? Entonces, aquí, esperanza matemática. Entonces, entre 0 y 1, porque es donde está definido, de x diferencial, perdón, x por f de x. X f de x, ¿qué es esto de aquí? Esto, x f de x. Bueno, pues hacer esta integral. Claro, no me he fijado si será un P1 porque o lo he hecho a mano, o si es un P2, pues con la calculadora. Mira, pues efectivamente era un P2, no, pues aquí no me di cuenta cuando hice, ¿no? Bueno, lo hice a mano, pero bueno, también tenemos la opción, ¿no? La opción de menú run mat, ¿vale? Porque vamos a hacer una integral y conocemos los límites de integración. No es aequa, no es equa, sino run mat, ¿vale? Porque es hacer esta integral definida. Conocemos los límites de integración. Bueno, a mano o con la calculadora, pues ya está. La esperanza matemática o media es 3/5. ¿Vale? Bien, hombre, si me hubiera hecho con la calculadora me hubiera dado 0,6, pues ya está, pues 0,6. Claro, la moda es el valor que más se da, por lo tanto es el máximo de esta función de densidad, el máximo. Por lo tanto tengo que derivar e igualar a 0. Efectivamente, derivo esa función, derivo la función e igualo a 0. Y bueno, pues resuelvo, ¿vale? Resuelvo. Hombre, se hace 0 en 0 y en 2/3. 0 no puede ser porque estamos hablando de la máxima. Se hace 0 la primera derivada, efectivamente, ¿no? Pero no es el valor máximo, esto de aquí, ¿vale? Nos da 0. Bien, entonces la moda va a ser 2/3. 2/3 es donde se hace 0 la primera derivada. Entonces, bueno, una vez que conozco la media y la moda, vamos ahí, aquí tengo la media y la moda, me están preguntando cuál es la probabilidad de que x esté entre la media y la moda. Pues bueno, como tenemos calculadora, planteo esto, hombre, escribo esto, ¿no? Escribo todo esto y aquí digo calculadora, ¿no? ¿no? Calculadora pantalla gráfica. O si no lo hago a mano, tampoco cuesta demasiado, pero hombre, lo podemos comprobar, ¿no? Lo podemos hacer a mano y luego una calculadora. Bueno, pues pero bueno, no tendremos mucho tiempo en el examen, ¿no? Bien, pues con la calculadora voy a RunMat, ¿vale? Porque es una integral definida, por lo tanto RunMat. ¿Ok? Bueno, pues pim pam, pues esta es la probabilidad, 0,11. Es evidente que nos tiene que dar un número menor de la unidad y ya está, ¿no? Bueno, pues eso es. Bien, vamos a por el 8, aunque veo que, bueno, viéndolo aquí ya veis que está preguntando una mediana, ¿veis? 0,5, tal y cual. Bueno, ahí va a quedar mal aquí. ¿Vale? Bueno, pues el problema, bueno, el 6 y el 7 no los he comentado, no los he hecho porque son más de lo mismo. Y el 8, bueno, pues es con calculadora, ¿vale? Y me preguntan la mediana. Bueno, pues aquí no lo tengo hecho con calculadora, lo he hecho a mano. También porque se podía hacer, no me di cuenta que era un P2 y lo hice a mano. Pero con la calculadora lo hacéis muchísimo más rápido, ¿vale? Calcular la mediana.
Claro, esto es equa, no es simplemente una integral definida, que sí lo es, que es una integral definida, pero como la incógnita está aquí, ¿vale? Pues entonces voy a equa. Y el límite de integración x, no la x, hay que poner x en la calculadora, en la calculadora. Bien, entonces a partir de aquí ya lo pongo, ¿no? A partir de aquí, del 9, ya empieza la distribución normal. Ya empieza la distribución normal. Bueno, pues el 9. El primer problema de distribución normal. Bien, entonces lo dice el enunciado, claro, porque ¿qué distribución es? Me tiene que decir cómo está distribuida la población. Entonces, la altura de los árboles de un bosque sigue una distribución normal con altura media 17 metros. Se selecciona un árbol al azar. La probabilidad de que la altura del árbol seleccionado sea mayor de 24 metros es 0,6. O sea, no me están preguntando una probabilidad. Claro, para que nos pregunten una probabilidad nos tendrían que haber dado la media y la desviación típica, ¿vale? Pero no me dan. Entonces, ¿qué ocurre? Me van a preguntar, ¿vale? Supongo, ¿vale? Eh, bueno, pues... bueno, pues... Ah, no, no nos preguntan. Ah, sí, este es un poco peculiar, sí, es distinto a lo típico. Efectivamente, estaba leyendo el enunciado y no nos preguntan la desviación típica. Bueno, anyway, nos dan la media. Entonces, y nos dan una probabilidad. La probabilidad de que el árbol, la altura del árbol seleccionado, sea mayor de 24 es 0,06. Nos preguntan, ¿hay la probabilidad de que el árbol seleccionado tenga una altura menor de 24 metros? Entonces es peculiar este problema porque no nos preguntan la desviación típica. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene truquillo, por así decir. ¿Vale? Yo cuando lo hice, en un momento dado, dije, me han dado la media. No desconocemos, desconocemos la desviación típica. El dato que me han dado es la probabilidad de que x sea mayor de 24, de que la altura del árbol sea mayor de 24, es 0,06. Y me preguntan la probabilidad de que sea menor de 24. Pues va a ser 1 menos la de mayor. ¿Vale? Evidentemente, para calcular esta probabilidad, no hace falta la desviación típica. Bien, en la pregunta B, claro, veis que está aquí borrado, ¿no? No me di cuenta que era un P1. Y yo lo hice con la calculadora. Lo hice con la calculadora, entonces calculé la desviación típica y tal y cual, y entonces así contesté a la segunda, ¿vale? Porque la B dice, la probabilidad de que el árbol tenga, o sea, yo cojo un árbol al azar, la probabilidad de que ese árbol tenga una altura menor de D es 0,06. Calcula el valor ese. La probabilidad de que la altura sea menor de D es 0,06. Calcula el valor de D. Entonces, si yo tengo calculadora, pues podré calcular, lo vamos a hacer en los siguientes problemas, ¿eh? Podré calcular la desviación típica y ya está. Pero este tiene truco. Es un P1, no tengo calculadora. Entonces dices, ahí va. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues bueno, tiene truco, ¿no? Aquí está. No hay calculadora. Por ello, no es un problema de probabilidad inversa, que es lo que haremos enseguida. Bueno, ya se ve que está aquí poco, lo he borrado un poco mal, ¿no? Bien, pero luego no he hecho aquí. Entonces, ¿qué nos han dado? Yo tengo una distribución normal de media 17. Esto es 17. Me han dicho que la probabilidad de que el árbol tenga una altura mayor de 24, es decir, esto es 24, a la derecha es 17, 24, este trocito de aquí, este área, entre 24 e infinito, por así decir, es 0,06. Entonces, ¿y qué me están preguntando ahora? No lo he puesto aquí en el enunciado, pero me están diciendo, calcula el valor de D, ¿vale? Para que la probabilidad del árbol sea, la probabilidad que sea menor de, que la altura del árbol sea menor de D, ¿vale? Que esa probabilidad sea 0,06. Me están diciendo que la probabilidad es 0,06 menor de la altura D. Entonces, claro, veo que esto es 0,06 y esto también es 0,06. Ahí va, es que esto es simétrico. Este cachito de aquí es igual a este cachito. Por lo tanto, esta distancia que hay entre 24
y 17 va a ser esta distancia. Entonces D va a ser igual a 17 menos la distancia entre 24 y 17. La distancia entre 24 y 17 es 7, pues 17 menos 7, 10. Ah, vale. Entonces la probabilidad de coger un árbol al azar, ¿vale? He puesto ahí 10 árboles, no, me he equivocado. 10 metros. Eso es. 10 metros, ¿eh? Aquí me he equivocado, esto no son 10 árboles. 10 metros. La probabilidad de que el árbol cogido al azar sea menor de 10 metros, ¿vale? Pues es 0,06. Entonces, lo hemos podido hacer porque era simétrico. Si me llegan a preguntar otra probabilidad, en vez de 0,06, otra probabilidad, no lo puedo hacer sin calculadora, como lo vamos a ver dentro en los siguientes problemas, ¿vale? Y entonces, en la pregunta C, un leñador selecciona al azar 200 árboles. O sea que coge uno, y luego coge otro, y luego coge otro, 200 árboles. Hay el número esperado de árboles cuyas alturas varían entre 17 y 24 metros. Entonces, claro, coge al azar, ya no coge un árbol. ¿Cuál es la probabilidad que un árbol seleccionado? Entonces, ¿qué ocurre? Que si hubiera cogido un árbol, la probabilidad de que la altura esté entre 17 y 24, eso sí que lo puedo calcular, ¿no? La altura que esté entre 17 y 24. Pero ojo, no tengo calculadora y tal. Pero qué, bueno, claro. Pero me están diciendo, tiene truco, ¿no? Me están preguntando sobre esto. No tengo calculadora, entonces la probabilidad entre esto de aquí, o sea, este trocito de aquí, que es la mitad de todo esto. Bueno, pues es lo que he hecho, ¿no? La manera de calcular no es típico este problema, es un problema atípico que está preparado para que todo sea simétrico, y entonces lo puedo hacer sin calculadora. Entonces, esta probabilidad es este cachito de aquí. Y este cachito de aquí es 1, ¿veis? 1 menos 2 veces estos dos trozos, 2 por 0,06 y partido por 2. ¿Por qué? Porque es la mitad de todo esto de aquí. Bueno, pues la probabilidad es da 0,44. Es decir, la probabilidad de coger un árbol entre 17 y 24 metros es 0,44. Pero claro, he cogido 200 árboles. Entonces, los árboles o están entre estas alturas o están fuera de las alturas. Por lo tanto, es una binomial. Una binomial de 200 NP, una binomial NP de 200, 0,44. ¿Vale? También típico problema de las últimas preguntas de este tipo de problemas. Lo vamos a ver en algún problema más. ¿Vale? También hay algún problema en discreta, también pasa esto. Algún problema de Poisson y tal y cual. Pues en las preguntas anteriores te hacen calcular esta probabilidad y entonces a decir, venga, pues para 200, para no sé qué, para 1000, para... Bueno, pues entonces una binomial de 200 y esa probabilidad. Entonces la esperanza es que es NP, la esperanza es NP, la binomial es NP, es decir, 88. La esperanza de que estén, la esperanza de que estén la altura de los árboles entre esta altura, ¿vale? Pues es que sean unos 88 árboles, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el primer problema de la normal, pero es un problema, bueno, atípico, ¿vale? Para hacerlo sin calculadora. Ahora vamos a problemas con calculadora, ¿vale? De la normal, ¿vale? Va a ser el problema 10. Este problema dice las distancias recorridas por los alumnos para ir a clase del colegio Gauss de una distribución normal, 6 de media, 6 y una desviación típica 1,5. Vale, entonces el problema estándar que conocemos, la media y la desviación típica. Halle la probabilidad de que la distancia recorrida hasta el colegio Gauss por un alumno elegido al azar esté comprendida entre 4,8 y 7,5 kilómetros. Bien, este problema, bueno, lo tenemos que hacer con la calculadora, ¿vale? Conocemos la media y la desviación típica, es una normal 6, 1,5 y es la típica probabilidad de que x esté entre dos valores. Hacemos con la calculadora. Quizás recordando cómo es con la calculadora, en la página 370 lo tenemos, ¿vale? Aquí, por así decir, el ejemplo.
el ejemplo es menú stat, distribución, normal, NCD, que es la acumulada que hay entre dos valores. Bien, y entonces en lower vamos a tener el valor menor y el mayor, creo que era 4,8 y 7,5. Aquí metemos la desviación típica y la media al revés de lo normal, porque aquí siempre se dice la normal mu sigma, pues aquí hay que meter sigma y luego mu, cuidado. Y luego F1 y entonces nos da este área. ¿Vale? Bien, eso es lo que vamos a hacer. Cuando tengamos que calcular x mayor de un valor, lo que vamos a tener es que meter en upper, por ejemplo, un valor muy grande, y en el otro, si es menor, la probabilidad menor de un valor, pues en lower un valor negativo muy grande. Es lo mismo, pero lo único que cambia es eso de ahí, ¿no? Bien, volvamos al enunciado, al problema número 10, este de aquí. Bien, y entonces, bueno, pues con la calculadora hemos metido eso, 4,8, 7,5, en lower, en upper y tal y cual, y me da esta probabilidad, ¿vale? Bien, en el apartado 2 me preguntan, dicen, el 15% de los alumnos recorre menos de 10 kilómetros. O sea, me están dando una probabilidad y me piden cuál es el valor que me genera esa probabilidad, cuál es el valor D. Vamos a calcular el valor D. Bueno, pues el típico problema de probabilidad inversa, ¿vale? Bueno, pues vamos a la 371, aquí está la probabilidad inversa. La probabilidad inversa, yo tengo las características, conozco las características de la normal y me preguntan un valor, ¿vale? Que me generan, bueno, x menor que un valor o también tengo x mayor de un valor. Bueno, pues uno de los dos. Uno tendré que utilizar, ¿vale? Menú, stat, distribución normal inversa, en vez de NCD inversa. Y entonces en tail hay que poner left si estamos en x menor left. Y si estamos en x mayor, habrá que poner tail right. Y bueno, luego se mete el área y las características de la normal. Ejecutar y hasta ahí nos da el valor ese. ¿Vale? Bueno, pues bien, vamos a volver otra vez al enunciado. Nos daban el 15%, por lo tanto, esto de aquí. Muy bien. Aquí, perdón, aquí todos los datos. Era una normal 6, 1,5. Entonces, eso, metemos aquí la inversa, metemos todos los datos. En tail, claro, x menor que ese valor. En tail vamos a poner left. ¿Vale? Y luego en área 0,15. Y bueno, seguimos metiendo. Y nos da este valor. Nos da 4,44. Bien, este es el primer caso de probabilidad inversa. ¿Vale? Es decir, nos dan la probabilidad y nos preguntan el valor este de aquí que me genera en una normal 6, 1,5 que me genera esta probabilidad. Y como es menor, tail left. Bien, en el caso B, ya el colegio de Euler no nos dan la mu y la sigma. En el caso B, dice el colegio de Euler, las distancias recorridas por los alumnos es una distribución normal de mu y sigma. ¿Vale? O sea, no conozco nada. No conozco las características de la distribución. Entonces, me dan la probabilidad. Si el 10% de los alumnos recorre entre 8 y... recorre más de 8, ¿vale? 10% más de 8. Y el 5% recorre menos de 2. Entonces, me están dando dos valores para que yo calcule mu y sigma. Bien, me dan dos valores, me dan este valor, y le he llamado ahí a la variable ahora, y mayor de 8 es 0,1. Y, esto es una y menor de 2. Bueno, yo aquí, este de aquí lo he pasado a I menor. Bueno, podía haberlo hecho con I mayor, ¿vale? Veis que lo he pasado a I menor de 8 y entonces en vez de 0,10, 0,9, para tener los dos en menor. Da igual, ¿eh? Se puede hacer uno con mayor, es decir, habría que utilizar right, y otro con menor, que se utilizará left. Bien,
¿Por qué? Porque va a ser, bueno, me adelanta un poco, pero va a ser probabilidad inversa. Probabilidad inversa. Claro, como no conocemos las características de la normal, tengo que tipificar, tengo que transformar, ¿eh? Tengo que transformar esta variable en una normal 0,1. Entonces, z, que le vamos a llamar en vez de x y y, vamos a llamar z siempre la normal 0,1. Entonces va a ser menor, ¿vale? Porque utilizando esto, si hubiera utilizado esto hubiera sido mayor, ¿vale? Hubiera sido parecido. Menor de 8 menos mu partido por sigma igual a 0,9. Entonces ahora con esto cojo la calculadora, ahora cojo la calculadora. Entonces claro, es un problema de probabilidad inversa porque conozco la probabilidad y me gustaría saber cuál es este valor. Entonces tengo que ir a menú, stat, ¿vale? Distribución normal, inversa, inversa. Y ahora, pues bueno, creo que había que meter ahora, pues en lower, pues habrá que meter un valor muy grande, negativo. Y ¿qué iba a decir? Ah, bueno, también el área 0,9. Y, ay, perdón, no, en lower no, quiero decir en tail. En tail habrá que poner ese valor. En tail, es decir, en tail hay que poner left, ¿vale? En los dos vamos a poner left, porque los dos he cogido menor, z menor. Bien, luego en área ponemos 0,9 y nos da este valor, ¿vale? Bien, repetimos lo mismo para el otro valor, para 2. 2 menos mu, tal y cual. Entonces, este valor nos va a dar la calculadora. Nosotros metemos otra vez lo mismo que he dicho antes, en inversa, tal y cual. En tail ponemos left, porque es z menor left, y en área 0,05. Y entonces este valor, para que la variable z me dé 0,05, este valor, la calculadora me dice que tiene que ser menos 1,6448. Hombre, vemos que es menos, este valor es menos y este valor es positivo. Claro, este está a la izquierda. Claro, una probabilidad de 0,05 está a la izquierda de la media. La media es 0. Recordamos que estamos en la normal 0,1. La media es 0. Entonces, claro, por eso me ha dado un valor negativo. Y aquí, como era 0,9, está a la derecha de la media y me da un valor positivo, 1,28. Bueno, pues resolviendo este sistema, calculo la mu y calculo sigma, ¿vale? Bueno, pues este es el típico problema, el problema estándar de, de, de la normal, ¿vale? En el caso A me han dado los datos de la normal, una normal conocida, entonces calculo esta probabilidad. También calculo la probabilidad inversa, pero conociendo los datos de la normal, la normal 6, 1,5, entonces calcularía este valorcito. Y luego en el apartado B, pues no conozco las características de la distribución, pero me dan dos valores. Aquí, pues bueno, he pasado a menor para tener los dos menores, pero puede haber sido uno mayor y otro menor. Y he utilizado el caso estándar de la tipificación de la variable para utilizar la transformación de esa variable normal mu sigma en una 0,1. Pero claro, como nos dan la probabilidad, como nos dan las probabilidades, pues también tengo que utilizar la, la forma de la probabilidad normal e inversa para conocer esos valores. Muy bien. Bueno, el problema número 11, lo que aporta aquí es la palabra al menos. Bueno, aquí el problema número 11 dice, la pérdida de peso en kilogramos de las personas que siguen el régimen adelgazante durante un periodo de 3 meses está modalizada por la variable aleatoria x. Los datos experimentales mostraron que no nos han dado las características de esa normal. Entonces supone que nos van a dar dos datos y efectivamente así es, ¿no? Nos dan el 67% que utilizan este sistema perdieron hasta 5 kilogramos, mientras que el 12,4% perdieron al menos 7 kilogramos. Bueno, y nos piden que haya la pérdida de peso esperada, o sea, la media. La media. La esperanza es la media. La esperanza. Bien, el problema número 11, pues
Dice X le vamos a llamar los kilos adelgazados en 3 meses por estas personas, y la probabilidad de que X sean, que adelgacen hasta 5 kilos es menor de 5, el 67%, y la probabilidad de que al menos 7 kilos es 12,4%. Bien, el al menos es X mayor, que al igual este se me ha colado, de la costumbre de hacerlo en la variable continua, pero en la variable, de hacerlo en la variable discreta. Pero en la variable continua no se usa el igual, se me ha escapado y lo tengo que borrar. No se usa el igual, porque no se puede dar justo el valor 7, sino hasta 7, mayor que 7, menor que 7. Bien, ¿por qué? Porque la probabilidad de un valor concreto es 0. La probabilidad de un valor concreto, que sea igual a 7, el área es 0, el área bajo la curva. ¿Vale? Entre 7 y 7, por así decir, el área entre 7 y 7, pues sería 0. Por lo tanto, no se usa el igual ese. Bien, ahí se me ha escapado. Lo único, aquí pongo el al menos, ¿no? El al menos es mayor de 7. Bien, entonces, bueno, como nos dan las dos probabilidades y no conozco las características, que tengo que usar la probabilidad normal inversa. Entonces meto lo mismo, ¿no? Pues estadística, la distribución, tal, todas esas cosas inversa. Y entonces tengo que tipificar. Entonces tengo que poner eso, ¿no? Aquí z menor que ese valor, por lo tanto utilizo en el tail, pues left, y el área 0,67, y meto las características normal 0,1 y me da este valor 0,44. Y aquí me he equivocado, esto es mayor, z mayor, esto es mayor, ¿vale? Entonces es mayor, por lo tanto, en tail meteré right, ¿vale? En área esto y normal 0,1. Entonces me da este valor, ¿vale? Por lo tanto, aquí tengo que borrar dos cosillas, este igual y esto es mayor, ¿vale? Bueno, pues resolviendo ese sistema, pues me da que la media 3,77 y la desviación típica pues no me la piden, pero también el sistema me lo da, ¿no? Bien, el problema número 12 lo que aporta, bueno, un pelín vamos a leerlo, el tiempo de supervivencia de las malas hierbas de un campo después de haber sido rociadas con un herbicida sigue una distribución normal cuya media es 15. Bueno, pues lo único que tiene este problema es que no nos dan la desviación típica, ¿vale? Lo distinto, lo anormal que es, ¿no? Nada más. Entonces, nos dan solamente la media. Y dice, si la probabilidad de supervivencia de más de 21 días es de 0,2, hay la desviación típica del tiempo de supervivencia. Bueno, pues no tiene más, ¿no? X tiempo de supervivencia es una normal de mu 15 y desviación típica desconocida. Entonces, si la probabilidad de X que sea mayor de 21 es 0,2, calcula la desviación típica. Entonces, bueno, aquí he vuelto a cambiar, pues tengo tanta costumbre de hacerlo X menor de 21 y utilizar el left, pero bueno, sin más se puede hacer también con mayor, ¿de acuerdo? Pero bueno, menor de 21, pues 0,8. Entonces, z menor de 21 menos mu partido por sigma. ¿Vale? Entonces tengo que utilizar la inversa y tal y cual. Entonces, este valor nos lo da la calculadora. Y entonces aquí ya pongo 15, ¿vale? Aquí todavía no, bueno, pero aquí ya, una vez que conozco el valor, sí le pongo 15, ¿vale? Muy bien, pues sigma me da 7,13. Y bueno, la pregunta B creo que no aporta demasiado. Si la desviación típica del tiempo... no. Cuando se rocía otro campo, el tiempo de supervivencia de las malas hierbas es una distribución normal cuya media es de 18. Vale, o sea, estamos en otra. Si la desviación típica del tiempo no cambia, vale, o sea, me están dando ya la media y la desviación típica. Hay la probabilidad de la supervivencia de 21 días. Bueno, pues no, nada más decir. Es un problema ya de normal 18, 7,13, que es lo que hemos calculado aquí. Y ya será. Bien. Bien, el problema número 13, bueno, lo que aporta es un problema estándar, lo vamos a hacer, pero os lo voy a comentar. Pero vamos, yo creo más bien por la pregunta C, la pregunta C. Pero bueno, ya vais a ver que lo primero no tiene mucha, es parecido a los demás. Se considera que una caja de galletas tiene un peso insuficiente
si pesa menos de 228 gramos, ¿vale? Insuficiente, peso insuficiente si pesa menos de 228. Se sabe que los pesos de estas cajas de galletas siguen una distribución normal, con una media de 231 gramos y una desviación típica de 1,5, ¿vale? Por lo tanto, me han dado las características de la distribución de los pesos en esta fábrica, de las cajas de galletas. ¿Cuál es la probabilidad de que una caja tenga peso insuficiente? Es decir, que el peso sea menor de 228. Bueno, pues no tiene nada, simplemente, bueno, es con la calculadora también, ¿vale? Pues nos dan esta probabilidad, ¿vale? Un 2,27%. Bien, en el B dice, el fabricante decide que la probabilidad de una caja, que la probabilidad de que una caja tenga peso insuficiente debería reducirse hasta un valor de 0,2. Ah, vale, o sea, decir que me dan la probabilidad, ¿vale? Entonces me están diciendo que calcule el peso. Bien, eh, Bill sugiere aumentar. Ah, vale, para acá. Vale, no, no me están diciendo que varíe así. Ahora, entonces, Bill sugiere aumentar la media y no modificar la desviación típica. Hay el valor de la nueva media, ¿vale? Entonces, Bill, ¿vale? Lo que dice es, oye, la desviación típica vamos a conservarlo, vamos a ver qué nueva media, ¿para qué? Para que la probabilidad sea esta. Entonces, bueno, pues tengo que tipificar la variable, porque no conozco una de las dos, no conozco, o las dos, en este caso es una de las dos, tengo que tipificar. Entonces, z menor de 228, no queremos cambiar el peso, es lo que yo pensaba que iban a hacer, pero no. El peso de las galletas, entonces menos 1 partido con 1,5, ¿no? Entonces, lo hacemos con la calculadora, menor y tal y cual. Aquí he puesto un ojo, voy a hacer ahora mismo, voy a darle al pause y no recuerdo ese ojo. Este ojo, si es la media, no, menos mu partido por tal, vale. Es el valor este de aquí, ¿vale? Para que sea menos 0,02. Bueno, ese ojo yo no sé si lo he puesto porque no lo ha dado la calculadora, pero bueno, lo voy a comprobar ahora mismo. Voy a parar un segundo. Bien, si la calculadora da ese valor negativo, lo he puesto ojo, pues bueno, en ese momento se me ocurrió. Pero sin más, ¿no? Tiene que ser negativo, lógicamente, pues porque estamos utilizando la normal 0,1 y este valor es muy pequeño, por lo tanto tiene que estar a la izquierda, bastante a la izquierda, bastante a la izquierda del 0. Por eso es menos, bueno, sin más, igual pondría ese ojo por eso, para recalcar esta idea, ¿no? Bien, y aquí despejamos la nueva media que tiene que haber, ¿vale? Que tendría que tener, ¿no? Ya se ve que la fábrica no es así, pero bueno, matemáticamente, teóricamente, tendría que tener esta media, esa fábrica, para que tuvieras siguiendo esta desviación típica, esa media, para generar esta probabilidad, ¿vale? Pero otra persona, bueno, pues sugiere otra cosa, vamos a mantener la media y que, a ver, ¿cuál es la desviación típica que generaría? Bueno, lo mismo, análogo, pim pam, lo que pasa que en vez de conocer aquí, bueno, aquí habíamos metido la desviación típica abajo, el 1,5, abajo, en vez de poner sigma hemos puesto 1,5, y aquí pues hay que poner, en vez de mu, pues 231, ¿eh? Y sin más. Esto es lo único original de este problema, ¿no? Y aquí está ya la nueva desviación típica. Bien, en el problema número C, el apartado número C, dice, después de haber reducido a 0,02 la probabilidad de que una caja tenga peso insuficiente, un grupo de clientes compra 100 cajas, ¿vale? Típico ya de binomial, ¿no? Típico problema al principio unas preguntas y una vez que tengo una probabilidad, ¿vale? Voy a extraer, por así decir, 100 cajas, ¿no? Para hacer ese pedido. Entonces, hay la probabilidad de que al menos 2 cajas tenga un peso insuficiente. Al menos 2 cajas. La probabilidad de que al menos 2 cajas. Bien, pues claro, ¿qué ocurre? Que I, el número de cajas de las 100 con peso menor de 228, ¿vale? Peso insuficiente, es una binomial 100, 0,02. Entonces, la probabilidad de que al menos 2 cajas, aquí sí que tengo el igual, ¿vale? Porque ya estoy en una
distribución discreta, ¿vale? Porque la variable es una binomial, es discreta. Yo meto por así la mano para coger en el almacén, y entonces o tiene peso insuficiente o tiene peso suficiente, ¿vale? Entonces es discreta. Entonces por eso es un igual. Y mayor o igual que 2, que es igual a 1 menos y menor que 2. Entonces 1 menos, claro, menor de 2, que es que igual sea 0 o que sea o que y sea igual a 1. Entonces esto como es una binomial, pues bueno, pues ya está. Esto es el 1, y entonces y igual a 0, pues es n sobre p, perdón, sí, bueno, n sobre 0, hemos llamado p ahí, bueno, r creo que le llamaba en la teoría, da igual, ¿vale? 100 sobre 0, p, esta sí que me acuerdo que era la p, llamamos np, ¿vale? P sobre 0 y 1 menos p sobre 100, o elevado a 100, perdón, ¿vale? Y aquí más 100 sobre 1 por 0,02 a la 1 y 0,98 a la 99. Bien, operando esto en la calculadora nos da estos valores y esta va a ser la probabilidad de que al menos 2, la probabilidad de que al menos 2 tengan peso insuficiente, ¿vale? Pues una probabilidad pequeña, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a ver el problema 14, que nos aporta esto de nuevo. Vamos a ver el apartado B, el problema 14. Bien, Tim va a un conocido restaurante donde no se puede reservar mesa. Se ha detectado que los tiempos de espera hasta que se consigue una mesa sigue una distribución normal de media 18 y desviación típica 4 minutos todo, ¿vale? Nos dan los datos. Tim dice que se marchará si 25 minutos después de haber llegado al restaurante todavía no ha conseguido mesa. Hay la probabilidad de que Tim se vaya del restaurante sin haber conseguido mesa, ¿vale? Pues la probabilidad de que vamos a tener la probabilidad de que x sea mayor de 25. Bueno, pues con la calculadora, como conocemos muy sigma, pues no tiene más, ¿vale? 0,0401. Bien, en cambio en el B dice Tim lleva esperando 15 minutos, ¿vale? Entonces aquí nos están dando un dato. Hay la probabilidad de que Tim consiga mesa durante los próximos 5 minutos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver aquí cómo nos han dado un dato, es decir, la probabilidad de que consiga mesa durante los próximos 5 minutos es que la x esté entre 15 y 20, sabiendo que ya lleva 15 minutos. Entonces, aplicando la probabilidad condicionada, va a ser la probabilidad de la intersección de estas dos cosas partido por la probabilidad de esta. Claro, la probabilidad de la intersección de estas dos cosas es que es realmente esta. ¿Por qué? Porque que x está entre 15 y 20 y x mayor de 15, pues se interaccionan o se mezclan y esto está incluido aquí. Esto está incluido aquí. Por lo tanto, el numerador va a ser simplemente este de aquí, ¿vale? Entonces, numerador este y denominador este. Entonces leo este y digo, a ver, pues esto que es una probabilidad entre lower, upper, ¿no? Pues una probabilidad estándar, conocemos muy sigma. Y esta es una mayor, ¿no? X mayor, ¿vale? Por lo tanto, en lower ponemos un número muy grande y en upper un número muy grande y en lower 15, ¿vale? Y nos dan con la calculadora los dos valores, dividimos y, pues bueno, pues un 60%, ¿no? 60%, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que aportaba esta probabilidad. Lo nuevo que tenía este problema era que hemos utilizado la probabilidad condicionada, ¿vale? Aquí metido en medio de la normal, de la distribución normal, pues una probabilidad condicionada.